Bien, hermanos, en la misma tónica que hemos mm, venido hablando pues, en los últimos domingos, vamos a continuar aprendiendo acerca de Jesús en nuestro o nuestra serie de Cristología. Hoy tenemos, si no me equivoco, pues el número 7 y pues vamos a hablar acerca de, bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de de algunos elementos que nos ilustran o que nos presentan a Jesucristo como divino. Hoy vamos a hablar un poquito de algunos de los aspectos que nos presentan a Jesús como humano y cómo repercute eso en nosotros como creyentes, ¿no? Si se recuerdan, la semana pasada hicimos ese paralelismo o hicimos esa comparación entre el nombre que Dios le da a Moisés cuando el Señor elige a Moisés para liderar, ¿no? El paso de la salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, y y cuando Moisés le pregunta que el nombre, ¿no? Cuando los israelitas me pregunten quién me envía, qué nombre les voy a decir. Y se recuerdan lo que Dios les dice, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy, ¿no? El yo soy el que soy. Dile a los israelitas que yo soy, te manda, ¿no? Y aquella maravillosa frase, ¿no? Posteriormente la comparamos con esos yo soy también en el Antiguo Testamento que adopta Jesucristo refiriéndose a sí mismo, ¿no? Y hablamos de los ego, eimi de Jesús, ¿no? Esta vez Jesús no se identifica como yo soy el que soy, se identifica como el yo soy, ¿no? Pero a raíz, ¿no? De ese yo soy, pues se nos presenta un Jesús propicio para las necesidades de la humanidad en ese momento, ¿no? Se nos muestra como un Dios propicio, ¿no? Amén. Pues ese es el Dios que necesitaba el pueblo de Israel en ese momento, era el Dios que los liberara, el Dios que se presentara como real, que se presentara como el verdadero, que se presentara como un Dios que realmente se notara y se notó, porque recordemos las 10 plagas de Egipto, recordemos pues todos estos portentos y todos esos milagros que el Señor hizo abriendo pues, el mar rojo, ¿no? Para que pasaran el pueblo de Israel en seco, el pan que cayó del cielo cuando el pueblo de Israel estaba allí en el desierto y decían pues necesitamos comer, y caía pues todos los días el maná, milagros espectaculares y también milagros no tan espectaculares, pero interesantes, como el hecho de que el pueblo de Israel vagó por 40 años allí en el desierto, y dice la palabra que sus vestidos no se desgastaban y su calzado no se desgastaba, ¿no? Entonces, quizás no es un milagro tan portentoso como ver el mar abierto en dos, pero también es muy interesante, ¿no? Ese milagro, sobre todo para los padres que tienen que comprarle zapatos a sus hijos y a las 3 semanas ya los tienen todos rotos, ¿no? Y hay que volverle a comprar zapatos, pero bueno, ¿no? Y en Jesús, por otro lado, vemos ese yo soy, esta vez no solamente propicio para el pueblo de Israel, sino propicio para toda la humanidad, ¿no? Y recordábamos esas palabras que en griego significaban yo soy, ¿se recuerdan? Ego, eimi. Ego es una palabra que utilizamos todavía en español, ¿no? Cuando decimos una persona tiene mucho ego, significa que esa persona tiene mucho yo, tiene mucho en él, tiene mucho de su yo, ¿no? Tiene un yo muy grande o un ego muy grande, ¿no? Y el ego, pues, esa palabra la utilizamos en palabras como egoísta o ególatra. ¿Qué otra palabra tiene? Egocéntrico, correcto. Curiosamente, cada vez que utilizamos la palabra ego, respecto al ser humano, le encontramos una connotación no tan positiva, ¿verdad? Pero es la palabra que encontramos en el griego como yo, ego. Y después viene una palabra que es eimi, que en realidad es el verbo ser, el verbo existir. Existo, soy. No imi, sino eimi, ¿verdad? Y pues curiosamente, pues en español
no se parece, pero en inglés sí se parece un poquito. I am, con el Amy, ¿no? Pues cuestiones del idioma, ¿no? Pero sí, esos son los ego eimi de Jesús, ¿no? Y decíamos que ese Jesús se nos presenta como el yo soy propicio, como el yo soy oportuno y necesario, ¿no? Ese yo soy que necesitaba el hombre en ese momento. Hablábamos de que el hombre necesitaba un salvador, un Mesías, un redentor, y ese yo soy Mesías se hizo realidad en Jesús, ¿no? Hablábamos también de yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos estos yo soy que Jesús se atribuyó para sí. Eran los yo soy que el hombre necesitaba, que el ser humano, porque el ser humano necesitaba un Mesías, un Salvador en ese momento. El ser humano necesitaba también comer y nutrirse de ese pan de vida que dice la palabra en Juan 6, que solamente Dios podía dar, ¿no? Y el ser humano también necesitaba una puerta por donde poder pasar para encontrarse con el Padre, para pasar a través de ella. El ser humano necesitaba una vid verdadera para injertarse allí, para apegarse y para que esa savia de vida, para que esa vida pudiese fluir a través de las ramas y dar fruto que dependiera de la vid verdadera. Necesitaba también la luz del mundo, hablábamos para no ir dando tumbos, para saber por dónde estamos caminando, porque sin luz nos vamos a perder, vamos a caer en el primer agujero, nos vamos a caer por un barranco, nos vamos a tropezar con las piedras del camino, pero necesitábamos esa luz para poder caminar sin las tinieblas que en este mundo pues se nos presentan, ¿no? También necesitaba el ser humano la resurrección y la vida que solo Jesús podía adquirir para el hombre, ¿no? El ser humano necesitaba ese buen pastor también, porque éramos ovejas que estábamos perdidas, ¿no? Y Jesús fue y nos buscó y nos rescató. Y el ser humano necesitaba ese camino, esa verdad y esa vida que nos da acceso al Padre. Pero otra cosa, hermanos, que el ser humano necesitaba y que el Señor fue propicio para el ser humano, para la humanidad, es que necesitaba un Salvador hombre, un Salvador que se identificara con él. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera Timoteo 2, 5. Es un versículo súper conocido, súper hermoso. Dice, primera Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. ¿Por qué el ser humano necesitaba a un Salvador que fuese hombre? No sé si os habéis hecho alguna vez esta pregunta. Recordemos que la deuda del pecado, cuya paga, según el libro de los Romanos, es la muerte, fue adquirida ¿por quién? Por un hombre. Y a través de un hombre pasó esa deuda pues, a toda la humanidad. Era el hombre, el ser humano, el que tenía que pagar esa deuda, ¿no? Y fue un hombre el que la pagó. Fue Jesús el que la pagó. Hace un par de semanas, si se recuerdan bien, hermanos, hablamos acerca de una corriente filosófica que se convirtió en más que una corriente filosófica, se convirtió en casi una religión para muchísimas personas a raíz, que era una mezcla entre filosofía griega, religiones paganas del oriente y un montón de cosas. Hablamos del gnosticismo. El gnosticismo está muy presente en los primeros años de la iglesia y muy presente incluso digamos que su auge fue posterior a la escritura del Nuevo Testamento, sí que comenzamos a ver brotes verdes del gnosticismo en los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Esta mezcla de corrientes filosóficas y prácticas religiosas misceláneas de por allí y por allá, ¿no? Y una de estas enseñanzas que la iglesia tuvo que combatir, nos las vamos a aprender hoy.
que hoy en día la consideramos una herejía y se llama el docetismo. Docetismo, ¿vale? El docetismo viene de una palabra griega que es dokeo. Y dokeo tiene un significado muy curioso. Dokeo significa, es algo así como la opinión que yo tengo de algo. Bueno, si a ti te parece, tú piensas que eso es dokeo. La opinión que, tener una opinión, ¿no? Como a ti te parece algo. O yo supongo que esto es así porque me lo parece a mí. Ese es más o menos el concepto de dokeo, de la palabra griega dokeo. Y para el docetismo, el cuerpo de Jesús era eso, era como una suposición, ¿no? Era como algo que parecía ser. Entonces, el docetismo decía que Jesús parecía tener un cuerpo, ¿no? Recordemos que para el gnosticismo, el cuerpo, la carne, era básicamente donde se concentraba el mal, ¿no? La carne se daña, la carne se corrompe, la carne es la que se enferma, es la que se impone al espíritu para que hagamos cosas malas en lugar de cosas buenas, ¿no? O cosas espirituales. Entonces, en algunos círculos se comienza a abrazar la idea de que Jesús, viniendo de Dios, pues no podía tener cuerpo. ¿Cómo va a ser posible que Jesús va a tener un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Si viene de Dios, ¿no? Y recordemos que habían corrientes gnósticas que también decía que Jesús era una emanación que venía de parte de las cosas divinas, ¿no? Del ser supremo, del ser divino, ¿no? Y decían que Jesús, pues no, en realidad no tenía un cuerpo humano, ¿no? No podía estar sujeto a un cuerpo humano, vulgar y corriente de carne que sudara o que oliera mal o que hubiese que lavar o que tendría que ir al baño, todo ese tipo de cosas. Eso como que se escapaba pues un poco de lo que estas personas entendían, ¿no? Y el docetismo entonces veía a Jesús como una especie de fantasma. Eso fue una corriente que fue muy influyente en los primeros años de la iglesia. Veía a Jesús como si fuese un espíritu, ¿no? Un ser que aparecía de vez en cuando con apariencia, doqueo, aparecía como un hombre, como un humano, pero aparecía como Superman, ¿no? Cuando hacía falta y cuando terminaba la historia, pum, desaparecía y pues ya aparecerá pues en otro momento, ¿no? Y este tipo de pensamiento cobró también fuerza después que Jesús muere, resucita y desaparece, porque Jesús asciende a los cielos, pero Jesús no estaba, si hubiese ocurrido hoy, pues hoy en día pues estuviesen los 12 apóstoles y todos los demás que estaban ahí con el móvil allí filmando, ¿no? Yéndose para arriba, ¿no? Pero en ese momento pues ellos estaban ellos solos allí y resultó que el maestro desapareció, ¿no? Y eso como que alimentó más la idea de que Jesús no tenía un cuerpo humano, sino que cumplió su aparente cometido y desapareció, ¿no? Subió allí al Padre el Espíritu que era, ¿no? Y vemos en los apóstoles, particularmente en Juan, en sus escritos neotestamentarios, atacar a este tipo de pensamiento. Entonces ahora vamos a ver unos versículos que nos vamos a dar cuenta de decir, pues con razón Juan está diciendo esto. Es precisamente porque había esta enseñanza en ese tiempo, ¿no? Y vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 6, 51. Juan 6, 51. En este caso no es Juan escribiendo una carta y hablando acerca de doctrina, sino que es Juan relatando el episodio de Jesús que ya mencionamos cuando Jesús habló que él era pues, el pan de vida, ¿no? Cuando los fariseos y los escribas le dijeron, pues, danos en nuestros... Moisés le dio a nuestros padres pan en el desierto y Jesús pues allí a través de eso pues desarrolla la idea de que el pan que bajó del cielo era él, ¿no? Y que tenían que comer su carne para tener vida en él. Y en el versículo 51 Jesús les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Básicamente aquí Jesús está haciendo alusión al sacrificio que él va a hacer. Yo daré esa carne por la vida del mundo. Jesús está hablando acerca de su sacrificio, ¿no?
en ese momento, en la cruz del Calvario, ¿no? Aunque no lo está diciendo de manera, pues, hablando de la cruz y todo ese tipo de cosas, pero sí que está diciendo que Él va a dar que el pan es la carne que Él va a dar en rescate, pues, por muchos, en el sacrificio, ¿no? Y pues realmente nosotros sabemos que ningún fantasma puede presumir de tener carne, ¿no? Y mucho menos sacrificar su carne para como sacrificio, ¿no? Y nosotros podemos pensar, pero bueno, si estaba escrito aquí, ¿cómo es posible que había gente que pensaba, o sea, Jesús estaba diciendo, ¿no? Que él tenía carne y que estaba allí con la gente. ¿Cómo la gente va a pensar que era un fantasma? Recordemos que todas estas corrientes y doctrinas y enseñanzas surgen después de Jesús. Y aún durante el ministerio de Jesús, ellos no tenían ni televisión, ni YouTube, ni ese tipo de cosas. Y en el siglo I tampoco los evangelios y tampoco las cartas paulinas y las cartas petrinas y las cartas de Juan habían, si alguna estaba escrita, estaba comenzando a circular. Entonces, no es que tenían una Biblia o un Nuevo Testamento para ver, a ver, Jesús, ¿cómo era Jesús? Entonces se iban allí a Juan, o se iban a Primera de Juan, o Segunda de Juan. Ah, no, mira, sí, no, aquí dice que Jesús era un cuerpo y tal. No existía eso, entonces nos podemos imaginar a una persona viviendo en ese tiempo. Imagínate a ti viviendo en ese tiempo y te dicen, sabes, el maestro, ese Jesús, ese maestro venía de Dios. No es posible que pueda tener una carne, no es posible que podía tener cuerpo. ¿Tú lo viste alguna vez? No, yo tenía un primo o un amigo de un amigo mío que sí que lo vio pasar una vez, pero no estaba seguro si era un fantasma o si volaba o tenía algo. Entonces se comenzaban todas esa serie de especulaciones porque no existía un canon tal y como nosotros lo conocemos hoy en día que nos habla a través de Jesucristo y que nos habla de realmente la doctrina del Señor Jesús, ¿no? Tenemos en los evangelios relatos como por ejemplo cuando Jesús era un bebé. ¿Qué pasó cuando Jesús era un bebé y los magos vinieron a adorarle, se encontraron con Herodes y le dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos? Y Herodes, el rey de los judíos soy yo. ¿Cuál fue el plan que tramó Herodes? Matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? ¿Y qué pasó con Jesús, que era pequeñito en ese tiempo? Que un ángel se le aparece a José y les dice, váyanse para Egipto, que está Herodes intentando matar a Jesús. La pregunta es, ¿cómo es posible que si Jesús no tenía carne y era un espíritu y era una cosa etérea y un fantasma que aparecía y desaparecía, iba a estar en peligro de muerte? No tiene sentido eso, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día que tenemos esos escritos, lo podemos saber, pero en ese tiempo tenía circulaba pues mucho esa doctrina de que Jesús no era completamente un ser humano, ¿no? Y aquí teológicamente, hermanos, se nos presenta un problema muy grave. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son los problemas de tener a un Jesús que no es 100% Dios, pero que también no es 100% humano? ¿Cuáles son los problemas de que Jesús no fuese enteramente y verdaderamente un ser humano? Que existe una negación flagrante de la posibilidad de la muerte y de la resurrección de Jesús. La muerte y por ende la resurrección solo son posibles en un Mesías verdaderamente humano. Si tú no eres humano, pues si eres medio espíritu y etéreo y apareces y desapareces, pues no es posible la muerte allí. Si no es posible la muerte, desaparece la obra redentora del Señor Jesús. La salvación tuya y mía no existiría. Gracias a Dios por la humanidad de Jesús, porque Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Hace unas semanas, hermanos, hablamos de la necesidad que tenía el pueblo de Israel en tener una respuesta de parte de Dios. Si se acuerdan, vimos un poquito
recordamos un poquito la historia de Israel y vimos cómo Israel pues metía la pata, la volvía a sacar, la volvía a meter y venían pues pueblos y los castigaban y los subyugaban y venían imperios y pues les quemaban las cosas y los llevaban cautivos, ¿no? Entonces en Israel, estuvimos hablando en ese tiempo, durante todo ese tiempo surgió como esa necesidad de que Dios le dijese al pueblo de Israel: Dios no te ha abandonado, Dios sigue contigo, ¿no? Y toda esa esperanza Israel la estaba concentrando en el Mesías. Cuando apareciese el Mesías, ellos se iban a dar cuenta, porque se suponía que el Mesías iba a liberar al pueblo del yugo y le iba a devolver a Israel la gloria. Iba a ser un reino eterno, iba a ser un reino donde la paz no tendría límites. Eso se tenía que saber cuando viniese el Mesías. Y el Mesías, dice la palabra, había una profecía en Isaías 7:14 donde decía que la Virgen concebirá y daría a luz a un niño, ¿no? Y ese niño iba a tener un nombre. El nombre de ese niño iba a ser Emmanuel, iba a ser Dios con nosotros. Eso Dios con nosotros era lo que el pueblo de Israel necesitaba. Cuando ese niño naciera y se convirtiera en el Mesías que Israel estaba esperando, entonces Israel iba a decir: Dios está con nosotros. Aquí se está cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 7, pero esa profecía la repite Mateo en su evangelio en el capítulo 1, pero le da un añadido, le dice, añade que la palabra Emmanuel significa, traducido es, dice Mateo, Dios con nosotros. Eso era lo que iba a significar la venida del Mesías. Dios está con nosotros. Sin embargo, hermanos, las cosas que hace Dios, Dios coge ese Dios con nosotros y lo potencia, lo empuja a la enésima potencia, ¿no? Haciéndolo literal y maravilloso. No solamente dando a entender que el pensamiento y la intención de Dios era favorecer a la raza humana, porque se puede interpretar así: que Dios esté con nosotros es que Dios está luchando con nosotros y nos acompaña y nos ayuda. No, literalmente el Mesías significó no solamente eso, sino que Dios fue mucho más allá y dice: yo te pongo a Dios en medio de ustedes. En Jesús se cumplía literalmente lo de Dios con nosotros, porque Jesús era Dios y estaba literalmente con los hombres. Y mira algo curioso que Juan escribe en una de sus cartas. Vamos a ir a la segunda carta de Juan, segundo de Juan, capítulo 7. Capítulo 7, no, perdón. Capítulo 1. Segundo de Juan, capítulo 1. Sí, he puesto 7, pero me acordé que es versículo 7, sí. No es capítulo, es versículo. Están despiertos, están despiertos. Sí, aquí hay algunos que dan problemas, sí. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Aquí vemos a Juan. Realmente lo que está haciendo Juan aquí es combatiendo el docetismo, combatiendo estas ideas de que Jesús era un espíritu que volaba y vino y aparecía y desaparecía. No, Juan es uno de los que combate esta herejía y dice: no, Jesús ha venido en carne. Quien dice que Jesús no ha venido en carne, que se le podía tocar, que se le podía estrechar la mano, que comía, que se le podía abrazar, que le tirábamos así el pelo y que le hacíamos así en la barbita y se le podíamos arrancar. Todo eso, el que no decía eso, es un engañador y un anticristo. Esta carta de la segunda epístola de Juan se la escribe a una mujer que no menciona su nombre, no leemos
el nombre de la mujer, ¿no? Pero parece haber sido una mujer de relevancia en la iglesia, pues en esa época, ¿no? Y curiosamente, Juan repite ese mismo argumento en su primera epístola. Habla acerca del anticristo y de cómo las personas que que tienen el espíritu del anticristo porque se oponen a Cristo son los que dicen que Jesucristo no ha venido en carne, es decir, como un humano, pues, de carne y hueso, ¿no? Y ¿cuál es el problema teológico? ¿Qué problema teológico implica el hecho de que Jesús no hubiese sido un verdadero hombre? Bueno, parte ya lo hemos dicho, ¿no? El problema, pues, de que no hubiese podido morir ni hubiese podido, pues, resucitar, ¿no? Y en las semanas anteriores estudiamos, si se recuerdan, lo que se conoce como la unión hipostática. ¿Se acuerdan de la unión hipostática, verdad? Decidme que sí. Es Jesús con dos naturalezas, ¿no? Una naturaleza enteramente divina y una naturaleza enteramente humana, ¿no? En un mismo ser, ¿no? Y el problema teológico más grave de que Jesús no tuviese una naturaleza enteramente humana también, pues ya lo hemos mencionado, sin un Jesús enteramente humana no habría habido muerte en la cruz del Calvario, ¿no? Ni resurrección, ¿no? Ya que la muerte representa, pues, el pago por el pecado de la humanidad y la resurrección precisamente el triunfo sobre la muerte, ¿no? Que el Señor también nos da, ¿no? Y no sé si habéis escuchado ese dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Bueno, pues Jesús le dio solución a la muerte, que es la resurrección. Amén. Primera a los Corintios 15, 20 y 22. Primera a los Corintios 15, 20 a 22. Como este es un pasaje un poquito complicado, en la manera como lo escribe Pablo, lo he traído en la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Primera a los Corintios 15, 20 y 22. Voy a leerlo desde la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, no condicional, sí con acento. Lo cierto es que Cristo sí que resucitó de los muertos. Y dice, Él, Jesús, es el primer fruto, las primicias, dice la Reina Valera, es el primer fruto de una gran cosecha. El primero, la primicia de entre los muertos, dice la Reina Valera, el primero de todos los que murieron. Versículo 21. Así que, ya ven, dice Pablo, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ¿de quién estaba hablando? De Adán. Adán desobedeció y a través de él, que es el padre de todas las personas, pues allí entró la muerte por medio de un hombre. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y aquí hace énfasis en la humanidad del otro hombre, que está hablando de ¿quién? Jesús. Versículo 22. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, pues como todos provenimos de Adán, pues todos tenemos la muerte ahí en nuestro ADN, ¿no? Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, serán vivificados, dice la versión Reina Valera. Hermanos, pero otro de los problemas teológicos, y más que un problema teológico, es como un regalo divino que se nos niega a nosotros como creyentes, en el caso de que Jesús no fuese enteramente humano, es esa forma de identificación de Dios con el hombre. Ese acercamiento divino del Creador con lo creado, con sus criaturas, con su creación. Por ejemplo, esto ya lo hemos mencionado anteriormente, hermanos, pero para un musulmán, dile tú a un musulmán, a una persona de religión islámica, que Jesús es Dios. Eso para él es una blasfemia. No solamente él lo tiene como en su mente como una blasfemia, sino que se ofende mucho. O sea, el decirle que Dios, o sea, imagínate, para un musulmán, Dios es un ser supremo que está ahí arriba con unos rayos láser y unas cosas y una metralleta. Con él no se le mete nadie. Él es lo más grande que hay. Que ese Dios se vuelva una personita
como uno de nosotros. Una personita que suda, que sufre, que le da calor, que le da frío, que tenía que comer, que cuando se cansaba tenía que dormir, que se ensuciaba los pies cuando caminaba. Que Dios se convirtiera en eso, no solamente es una blasfemia, sino que le ofende. Ponte a hablar con un musulmán y díselo, para que veas cómo él se siente ofendido cuando el cristiano dice que Jesús es Dios. Y no solamente eso, tanto se ofende que se le cortocircuita el cerebro. Él no lo puede asimilar, no lo puede, es una cosa que no le calza a él en su religiosidad, ¿no? Entra en modo negación y no hay nadie que lo pueda sacar de allí, excepto pues el Espíritu Santo, que es el que convence de juicio, de pecado y de arrepentimiento, y el que puede revelárselo a su corazón, ¿no? Pero ellos no pueden concebir eso, ¿no? A un Dios que se identifica con el hombre, convirtiéndose en un hombre también, sujeto a las debilidades de la carne. Cuando hablo de debilidades, pues me hablo de la fragilidad, ¿no? De la carne, ¿no? Teniendo que ir al baño de vez en cuando, teniendo que dormir para recuperar fuerzas, sintiendo hambre cuando tenía que comer, frío, necesidades fisiológicas en general, ¿no? Viviendo como cualquier persona viviría a lo largo de su vida, ¿no? Pero Jesús, aparte de todo esto, y esto, ¿por qué digo yo que se nos niega un regalo? Porque yo no sé para ti, hermano, pero para mí esto es uno de los regalos más maravillosos que yo puedo ver de parte de Dios. Cómo Él se identificó con su creación, convirtiéndose en parte de la creación, caminando con su creación, amando a su creación, abrazándola. No hay mayor manera de entenderlo, de entender a la creación, que formando parte de la creación. Y solo Él lo pudo hacer. Hasta hace un rato, Nicoleta decía eso de sentir empatía, ¿no? Por las personas. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos en el lugar de esas personas que sufrieron y podemos sentir, ¿no? Y podemos ponernos tristes porque podemos pensar que eso nos puede pasar a nosotros también, porque somos vulnerables de esa misma manera. Eso es tener empatía por los iguales, ¿no? Ese Dios que nosotros creemos, en el que amamos y el que adoramos, se hizo como uno de nosotros. Para mí ese es un regalo maravilloso. Y decir que la humanidad, negar la humanidad de Jesús, es negarnos ese regalo de Dios identificándose con el ser humano en su humanidad, porque experimentó lo que todos nosotros experimentamos día a día, y también experimentó algo que nosotros como seres humanos vivimos peleando toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que muramos. Es la tentación, la tentación. En la epístola de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, dice claramente en el versículo 13 que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿vale? Ni Él tienta a nadie, ¿no? Y este es un versículo muy utilizado para decir, Santiago 1:13, este es un versículo muy utilizado por aquellos que niegan la divinidad de Jesús. Si tú quieres decir que, tú le dices a alguien, Jesús es Dios, Jesús fue tentado en el desierto, acuérdate. Lo tentaron con el pan, lo tentaron que si súbete allí, tírate que los ángeles van a venir, lo tentaron que si adórame y yo te entrego todo. Fue tentado. Y dice Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, si Dios no puede ser tentado y Jesús fue tentado, ergo, Jesús no es Dios. Punto, pelota. Y eso te lo van a decir a ti. Pero si Jesús es Dios, ¿cómo pudo ser tentado, no? Pero la misma pregunta se aplica a Jesús es Dios y Dios no puede morir, pues entonces, ¿cómo Jesús murió en la cruz, no? Otra vez volvemos a la misma explicación de siempre. Naturaleza divina y naturaleza humana en hipóstasis en un mismo ser. Jesús siendo verdaderamente Dios y siendo verdaderamente hombre en un mismo ser. Lo que muere en la cruz no es la naturaleza divina de Dios, porque divinamente la naturaleza divina no puede morir, pero en la cruz muere la naturaleza humana de Jesús, porque Jesús era enteramente un hombre, un verdadero hombre. Y en ese sentido, Jesús, como verdaderamente hombre, fue tentado, ¿no? Lo vemos en el capítulo 4 de Mateo, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de la tentación de Jesús. Jesús va al desierto a ayunar, si se acuerdan, ¿no? Y ayuna por 40 días. Y cuando termina el ayuno,
el diablo le tienta, pues dice la palabra que tuvo hambre. Tener hambre es algo enteramente humano, ¿no? Y ahí se aparece el diablo y le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Y después, ¿no? Sabemos la historia, lo lleva arriba de un edificio y le dice, tírate, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dice la palabra que los ángeles vendrán a ti y te recogerán y tal, no te harás daño. Y después le dice, todos los reinos de la tierra te daré si te postras y me adoras, ¿no? Esa es lo que se conoce como la tentación de Jesús. Y estos son solo unos ejemplos de la tentación porque seguramente a lo largo del camino Jesús tuvo más tentaciones, ¿no? Y existe una interrogante que los teólogos hasta el día de hoy no han sido capaces de responder, o por lo menos no han sido capaces en ponerse de acuerdo, porque hay teólogos que tienen su posición bien definida, pero hay otros que no lo tienen tan claro, ¿no? Yo no sé si tú te has puesto a pensar esto alguna vez, pero ¿tú crees que Jesús pudo haber fallado o pudo haber cedido a la tentación? No, a mí me gustaría escuchar alguna opinión respecto a esto. Recordemos que en Jesús coexistían las dos naturalezas. La divina, que la divina no puede pecar porque Dios no puede pecar y Dios no puede ser tentado por el mal, pero también coexistía la naturaleza humana que estaba sujeta a su humanidad, que si se caía se raspaba la rodilla y que tenía hambre y tenía frío y que también pues estaba sujeta a todas las cosas que nosotros estamos sujetos. Y como tal, recibió la tentación por parte del enemigo. Ahora la pregunta es, ¿vosotros creéis que Jesús pudo haber fallado? O sea, existía la posibilidad. Sabemos que no lo hizo, sabemos que él fue tentado en todo, pero sin pecado, él no falló. Pero ¿creéis que existía la posibilidad de que Jesús haya cedido a la tentación? ¿Por qué no? Necesito... ¿Qué más? Algo... Para que una tentación sea tentación, tiene que existir la posibilidad de que te tiente, ¿no? O sea, a mí yo no bebo alcohol, a mí no me gusta el alcohol. A mí si me pones una botella de licor allí, pues, me da exactamente igual, ¿no? A mí no me tienta eso, pero a un alcohólico, una persona que tenga problemas con el alcohol, si le pones una botella de licor al frente, lo va a tentar. Entonces, la tentación, por el concepto del término, necesita que te atraiga, y para que la tentación sea tentación, debe existir la posibilidad de que tú falles. Entonces, allí, esto lo dejo en el aire. Yo no estoy predicando aquí que Jesús pudo haber fallado, ni estoy, porque hay gente que lo tiene muy claro y dice, no, la naturaleza divina, otra cosa que no hemos considerado es que Jesús fue concebido sin pecado. Jesús nace sin el pecado original. Entonces, por ese lado, pues no tiene como esa atadura, pero fue tentado, ¿no? También. Pero lo importante de todo, hermanos, lo que yo creo que es importante, este concepto, pues podemos utilizarlo para pensar y para darle vuelta a cosas divinas que no vamos, creo yo, a llegar a entender nunca. Pero independientemente de lo que los teólogos digan, que si pudo haber pecado, que si no pudo haber pecado, lo cierto es que no lo hizo, ¿no? E independientemente de eso, hay un hecho bíblico que nadie puede negar, y es maravilloso porque lo tenemos revelado en la palabra. Lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Dice el versículo 15, porque no tenemos, ¿quiénes? Nosotros, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí hay como una negación doble. En realidad lo que quiere decir es que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿no? Si multiplicamos por -1, esa oración nos va a quedar así en positivo, ¿no? Sino que uno que fue tentado en todo, dice la palabra, fue tentado en todo según nuestras semejanzas. Tú has sido tentado en algo, Jesús fue tentado en eso. Y es algo de lo cual a mí me encanta, hermano, porque dice la palabra que según nuestra semejanza en la humanidad, pero sin pecado, sin pecado. Es decir,
Dios se identifica conmigo, no es el Dios que está arriba y que sabe las cosas en teoría, lo sabe en la práctica. Caminé contigo, te pasó lo mismo que a ti. Eso que tú sentiste, eso que te atrajo, eso que tanto a ti tú luchas por caer y por no caer, yo lo viví y lo pude superar. Lo viví, no fallé, lo hice sin pecado. Y eso se resume en el versículo 16 del por qué ocurrió todo esto. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Nosotros no estamos al mismo nivel que Jesucristo, querámoslo o no, aunque Él fue 100% humano, pues estaba ligado a esa naturaleza divina. No estamos al mismo nivel. Pero el Señor nos dice, acerquémonos confiadamente. No importa el resultado de tu tentación. Tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que hacía el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Pero era un hombre como cualquiera. Él mismo tenía pecado como sumo sacerdote. Pero aquí dice que Jesús es un sumo sacerdote que se compadece porque Él ha vivido, Él ha caminado con nosotros de la misma manera, 100% hombre, según nuestra semejanza, como nosotros. Y dice la palabra que a pesar de todo eso, Jesús no tuvo pecado. Ahora tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nuestras debilidades. No es uno que está ya en teoría. Lo ha vivido como lo hemos vivido nosotros. Ese es el Dios cercano que nosotros tenemos. Ese es el Dios que camina con nosotros, que puede compadecerse, que nos mira y dice, pues si yo pasé por ahí, hijo, te entiendo al 100%. Te entiendo al 100%. No es un Dios lejano que nos mira desde arriba. Es un Dios que se acerca a nosotros, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, habitó entre nosotros como uno de nosotros, fue tentado como somos tentados todos nosotros, que sabe lo que sentimos, que sabe lo que cuesta, sabe lo que cuesta. Vemos a un Jesús llorando y sudando gotas de sangre porque sabe lo que cuesta, porque caminó con nosotros. Vemos a un Jesús que no solamente sabe lo que cuesta, celebra con nosotros cuando superamos la prueba, pero que también nos entiende al 100% cuando la fallamos. Y es por eso que nos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ya sea que fallemos o ya sea que la superemos, da igual. Ese es el Jesús que abre sus manos y dice, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Él es el que otorga, Él es el que da, Él es el que derrama la misericordia y el oportuno socorro en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú fuiste como uno de nosotros, caminaste con nosotros, Señor, comiste como nosotros.